Para iniciar este recorrido por la memoria y la historia sindical de Santander, empezaremos hablando de la entrega de las maestras y los maestros y de la unión para lograr condiciones laborales justas para todos. Ha sido a través de las jornadas de protesta, reuniones y de la organización que se han dado conquistas importantes por la profesionalización docente, la estabilidad laboral, la remuneración a tiempo, la seguridad social, el Estatuto Docente 2277, entre otras. Hoy queremos recordar 60 años de entrega, resistencia y defensa de la educación pública y de calidad para las niñas y niños del país y reiterar una vez más la bandera del magisterio. Los derechos no se mendigan, se conquistan. El 27 de septiembre de 1958 se fundó la Asociación Santanderiana de Institutores de Primaria, ASAMDIP, por un grupo de maestras entre quienes se encontraba una de sus primeras orientadoras, Matilde Mejía Calderón. Esta fue una organización que surgió de entender que las luchas no se logran individualmente y que es con la unión que las ideas más utópicas se convierten en alcanzables. 4 años más tarde, en 1962, los docentes de secundaria se organizaron a través de la Asociación de Profesores de Secundaria, más conocida como ASPES. No obstante, como dice un antiguo dicho, la unión hace la fuerza, y es en 1985 que el magisterio santanderiano se consolidó en una sola organización, el Sindicato de Educadores de Santander. En los años 60, las condiciones para los docentes eran difíciles. Las escuelas no contaban con servicio de alumbrado eléctrico ni de agua potable, y las condiciones económicas para los maestros estaban marcadas por retrasos sistemáticos de los sueldos y por algo más importante, la indiferencia del Estado por encontrar soluciones. Ante este panorama, los docentes salieron a las calles y realizaron huelgas para hacerse escuchar. Para 1965, ASAMDIP contaba con 1.385 afiliados que buscaban cambiar las pésimas condiciones de los docentes. Fue en este año en que se realizó el primer paro nacional del magisterio, una protesta que duró 25 días y al que muchos llamaron Movimiento Reivindicatorio del Magisterio Colombiano. Esta huelga buscaba reivindicar la educación pública y obligatoria, la aprobación de un estatuto que estableciera la profesión docente, la creación de un consejo de educación y, por último, la fijación de un salario digno para los maestros. La década de los 60 fue para el magisterio de lucha y de resistencia y estuvo marcada por varios acontecimientos importantes. Las circunstancias no eran fáciles. Se presentaban retrasos de hasta 6 meses en los sueldos y ya los maestros tenían los créditos cerrados. Fue para 1966 que Adalberto Carvajal Salcedo, presidente de FECODE, lideró la Marcha del Hambre, una jornada que contó con la participación de 86 docentes, de los cuales 60 eran mujeres. La movilización partió desde el Magdalena en una travesía a pie que duró 33 días, y logró la creación del decreto 3157 de 1968, en el cual se establecieron los fondos educativos regionales. Al calor de las reuniones y organización sindical del magisterio, se hizo cada vez más necesario la adquisición de un lugar que estuviera a disposición de los docentes. Es para 1967 cuando se adquiere la primera casa del magisterio en Bucaramanga, una compra que se logró a través de cuotas sindicales y de actividades como vender papas y melcochas durante las jornadas de cine en las escuelas. La casa estaba situada en la carrera 11, número 3380, y costó 200.000 pesos. Este espacio fue testigo de jornadas de formación, reacción ante las injusticias del momento y también de albergue a los maestros que venían de otros municipios. Sin embargo, esta casona con el tiempo fue demolida y tras algunas circunstancias se logró la adquisición para julio de 1992 del edificio situado en la carrera 27, número 3444. En 1968 ocurrió un hito en la historia de los maestros en Santander, la huelga de los caballos.
La jornada estuvo liderada por Adalberto Carvajal Salcedo, presidente de FECODE, y Adalberto Flores Romero, presidente de ASANDIP. Como preámbulo, los maestros llevaban 3 meses esperando la oportunidad de concretar un diálogo con el gobierno, pero ante la negación, se tomaron las calles en una marcha silenciosa que no contaba con el permiso del comandante de la Quinta Brigada ni del gobernador. El punto de concentración fue el Parque de los Niños, en donde llegaron maestras y maestros vestidos de negro, con pañuelos blancos, pancartas y con la intención de hacer una caminata silenciosa pero contundente hasta el Parque García Rovira. Cuando bajaban sobre la calle 36 en la carrera 24, la policía reprimió a los manifestantes con la intención de irrumpir la movilización. No obstante, los maestros dispersos lograron llegar al Parque García Rovira, donde eran esperados por carabineros furiosos que embistieron contra el magisterio. Este hecho estuvo marcado por la violencia sin medida contra quienes luchaban por sus derechos. Los maestros heridos buscaron refugio en el recinto de la alcaldía. Al día siguiente, la primera plana decía: el gobernador Obregón se baña en sangre de maestros. La década de los años 70 fue de transición para el movimiento sindical del departamento. Era necesario cambiar las formas de lucha y se dejaron a un lado las marchas silenciosas por gritos de consignas que se tomaron las calles con el objetivo de lograr el estatuto docente. A inicios de los 70, el magisterio, al igual que la actualidad, presentaba problemas para tener acceso a un sistema de salud de calidad, situación que se acentuaba con el reclamo del pago a tiempo de los salarios. Fue por esto que en 1973, en el recinto de ASANDIP, los maestros salieron decididos a hacer un mitin en el Palacio de Justicia, que quedaba a unas cuadras de la casa del maestro. Sin embargo, ante el exceso de la fuerza de la policía, los maestros volvieron nuevamente a la sede sindical para refugiarse de los golpes. Pero los maestros no contaban que esto se convertiría en una encerrona que duró 2 días y una noche, donde vivieron hacinados, sin provisiones de comida y donde les cortaron la luz y el agua. La casona fue rodeada por miembros de la policía, que buscaban judicializar a quienes se atrevieran a salir como parte de un escarmiento por levantar su voz ante las injusticias. De esta jornada salieron a través de mediadores, pero las retaliaciones no se hicieron esperar. Para septiembre de este año, 2 actos administrativos buscaban trasladar a 123 maestros, entre quienes participaron de la jornada de protesta que debían salir de Bucaramanga, y aquellos de provincia que irían a reemplazarlos. Fueron 103 quienes hicieron caso omiso y para noviembre su nombramiento fue declarado insubsistente. Estas acciones represivas fortalecieron el espíritu del magisterio, que se unió en comisiones para recolectar aportes solidarios en plazas de mercados y buses que buscaban financiar el paro y apoyar a quienes fueron destituidos. Fue 1 año y 2 meses después que salió a la luz el decreto 2949, en el cual reintegraron a los docentes. Entre otros hechos que marcaron esta década están las 3 huelgas de 1976, 1977 y 1979, en las cuales se buscaba la elaboración de un estatuto docente. En 1976, directivos de ASANDIP y de ASPES fueron sancionados a 9 meses de no pago de su salario por realizar el 25 de marzo una asamblea que buscaba analizar la Ley 43. En 1977, los docentes salieron a las calles bajo la consigna "El 128 no pasará", en rechazo a la Ley 128, que dictaba que el estatuto del personal docente de primaria y secundaria estaría a cargo de la nación, unas configuraciones jurídicas que no apoyaban al magisterio y que tuvo su respuesta en jornadas de protesta que se conocieron como la Marcha de los Tarros, ya que se trataban de movilizaciones donde el ruido de tarros llenos de pequeñas piedras irrumpían en las calles para llamar la atención de las personas frente a las políticas del gobierno. Producto de las manifestaciones y tras 37 reuniones entre el Gobierno Nacional y FECODE, se consagra la Ley 2277 de 1979, un estatuto que, si bien no recogía en total las exigencias de los educadores, representaba un gran avance en materia de educación pública para el país. La década de los años 80 y 90 estuvieron marcadas por el auge de movimientos de izquierda, el fortalecimiento de sectores campesinos, obreros y populares
y con esto de una violencia sistemática hacia las organizaciones sociales, entre ellas al magisterio. Es durante los primeros años de los 80 en que el movimiento social y sindical ve la necesidad de unificar luchas para resistir ante las políticas desiguales. Para el caso del magisterio, en agosto de 1982, se realiza en Bucaramanga el Congreso de FECODE, en donde se inicia el movimiento pedagógico bajo la consigna Educar y luchar por la liberación nacional, con el cual se busca promover la articulación, unidad y en donde se reconoce la labor del docente como un luchador por sus derechos laborales y como un ciudadano con derechos políticos. Bajo este panorama se dio la fusión en 1985 de ASPES y ASAMDIP en una sola organización que recibió el nombre de Sindicato de Educadores de Santander, SES, y por el mismo discurso de unidad se conforma la Central Unitaria de Trabajadores CUT en 1986, una organización que ayudaría al fortalecimiento de una agenda sindical para el caso de Santander. Entre los años 85 y 88, el país estaba siendo testigo de cómo crecían los casos de atentados y desapariciones forzadas, razón que llevó en primera medida a que algunos directivos del SES optaran por comprar armas para uso de defensa personal. Estos años estuvieron marcados por un hito histórico, como lo fue el paro cívico del Nororiente. Del 7 al 13 de junio de 1987, centrales obreras, campesinos y sectores populares se agruparon con el fin de exigir mejores condiciones de vida en el campo. Fueron más de 120.000 campesinos los que se movilizaron a las cabeceras municipales del norte de Santander, Cesar, Santander y Arauca. En la jornada, la participación del magisterio fue de apoyo hacia el sector campesino, pues reconocía sus exigencias como justas y necesarias. Sin embargo, los meses posteriores al paro fueron de persecución y exterminio. Líderes campesinos, sindicales y docentes fueron víctimas de desaparición forzada de forma sistemática, como lo fue el lamentable caso de Leonardo Anaya y Nixon Sierra, hecho que llevó a muchos otros docentes a dejar sus vidas para resguardarse en el campo, como lo fue el caso de la maestra Zoraida Telles. La persecución a quienes piensan diferente llevó a docentes de Santander a temer por su integridad, como le sucedió a Luz Amparo Pimiento, una maestra que fue víctima de captura y tortura y que para 1988, ante el hostigamiento, sale del país en exilio. Fue este mismo año en que el SES realizó un llamado de alerta a padres de familia, estudiantes, movimiento sindical y popular con el fin de recibir apoyo frente a la reubicación de 40 docentes amenazados, el incumplimiento del gobierno en el reajuste salarial y la pérdida de 63 millones para el pago de cesantías. Producto de los hostigamientos y de la violencia que empezaba a vivir el país, el 9 de febrero de 1989, Isidro Caballero Delgado, educador y dirigente sindical, fue víctima de desaparición en el municipio de San Alberto Cesar. En el hecho, Caballero se encontraba promoviendo la participación de la comunidad en el encuentro por la convivencia y la normalización, que tendría lugar días después en este municipio. Sin embargo, fue capturado junto a María del Carmen Santana por una patrulla militar adscrita a la Quinta Brigada de Bucaramanga, y desde ese día nunca más fue visto con vida. A inicios de la década de los 90 se iniciaba un cambio en la política de Colombia, pues organizaciones guerrilleras como el M-19 pensaban dejar las armas para empezar a hacer política electoral y formal. Asimismo, los jóvenes universitarios y de diversos sectores sociales querían tomar las riendas sobre el futuro del país, lo que se vio reflejado en la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó una nueva constitución política. En este proceso, la educación fue uno de los pilares importantes que conformaron este documento, pero no fue hasta 1994 que por paros nacionales se logra materializar lo pactado en la Ley General de Educación. A inicios del 2000, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, se realiza la contrarreforma al Acto Legislativo 01 de 2001, lo que genera la Ley 715, una reforma que reduce los recursos de la educación pública. Un año más tarde se expide el Estatuto Docente 1278, un decreto que representó un golpe para el magisterio,
pues no representaba el principio de a igual trabajo, igual salario. Se les exigía a los docentes más profesionalización de sus estudios, pero sin que esto se vea reflejado en el pago, y se introduce un nuevo término como maestros provisionales. Es ante este panorama que en los últimos 20 años la educación pública del país carece de suficiente planta docente, lo que se refleja en hacinamiento dentro de las aulas de clase, la reducción de niveles educativos para la primera infancia, la desprofesionalización de la acción docente y una tendencia de los gobiernos por la privatización de la educación pública, así como una falta de inversión en infraestructura para los colegios del país. Si bien los gobiernos de Colombia han cambiado, su tendencia a desmeritar y no invertir en la educación ha sido una constante. Es por esto que resaltamos la importancia de la unión y fortalecimiento de la acción sindical del magisterio, porque su lucha va más allá de un objetivo gremial, sino que incluye a todo el pueblo colombiano en la defensa de una educación de calidad para todas y todos. CES 60 años. Los derechos no se mendigan, se conquistan.